Muy buenos días, espero que estén bien. Espero que estén bien de salud sobre todas las cosas, ¿no? El día de hoy nosotros vamos a recibir la clase de carácter de retroalimentación o también, como dicen, repaso, ¿no? El objetivo de esta clase es que ustedes sean capaces de conocer los tipos de tanques de almacenamiento, ¿no?, que existen. Aparte de eso también, calcular o, o calcular, más decir, calcular el tamaño ideal de un tanque de almacenamiento tomando en cuenta lo que es la dotación. O sea, el consumo promedio diario o el consumo promedio diario total, consumo promedio hora. Pero más adelante vamos a ver. Como les había dicho, este es de carácter de repaso. Ustedes en la clase presencial ya hemos recibido esta clase, pero esto lo hago con fines educativos para que ustedes pues puedan estar en constante actualizaciones. Por tanto, siempre pues yo dejo estas clases así grabado pues para que estén em, en constante autoestudio. Bueno, como unidad tenemos la segunda unidad, tanque de almacenamiento. Los contenidos a estudiar es: 1. Capacidad de los tanques. 2. Clase o tipos de tanque. Volumen adicional en los tanques. Dimensionamiento de tanques de almacenamiento. Entonces, esos 4 puntos, incisos, nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Entonces, primeramente vamos a estudiar un poco sobre lo que es el tanque de almacenamiento. Ok, de manera general, sabiendo de que las grabaciones que yo le estoy poniendo es de 30 minutos aproximadamente. Lo más que puedo llevar pues a los 30 minutos. Pero vamos a hacerlo lo más resumido. Ok, el tanque de almacenamiento tiene propósitos, y esos propósitos es el objetivo, no es cumplir con las demandas máximas, como está escrito ahí. Aparte de eso, también brindar presiones adecuadas, y que estas presiones y de que orde estas presiones, que el agua pueda llegar directamente en los hogares. Y el tercero es que no haya interrupciones de agua, ¿no? Interrupciones de agua. Entonces, eso sería el objetivo del tanque, ¿no? Tener varias reservas de agua. Reserva no solamente la cantidad que se requiere, sino que tener todavía una capacidad de reserva. Esto por si sucede cualquier cosa, ¿no? De repente, si se raja una tubería en la línea de conducción o distribución, entonces pues tener un reservorio ahí en el tanque de almacenamiento. O que si la bomba se tiene una situación, una falla, o la parte electrónica o cualquier cosa puede haber que pase, ¿no? Entonces hay un reservorio en donde eso puedan suplir las necesidades para abastecer el agua potable. Bueno, el primer punto que nosotros estamos viendo aquí dice volumen de compensador. El volumen de compensador, ¿a qué se refiere? El volumen de compensador dice que son las variaciones horarias del consumo, que se estimará al 15% del promedio diario.
O sea, durante todo el día, tomen en cuenta que cuando se dice diario, no es de 6 a 6 de la tarde, si no es 24 horas, se estimará o vamos a cargar un porcentaje de desperdicio, vamos a ponernos el 15%. Eso sería con respecto volumen compensado. Luego dice que tenemos que tener, el tanque de almacenamiento deberá de tener una capacidad de reserva de del 20% diario, de tal manera que la capacidad de tanque de almacenamiento se estime al igual que al 35% promedio diario. A como le estuve indicando, el 20% más el 15% que estuve presentando, eso suma un total de 35% de reserva, ¿no? O sea, hay que calcular de acuerdo al 35%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el tamaño del tanque no va a ser igual a la cantidad exacta del consumo diario que se requiere, ¿no? Sino que necesitamos sacar un promedio agregando el 35%. ¿Ok? Entonces, ok, aparte de eso también dice la norma, según en el numeral 8.3, dice que los tanques de almacenamiento deberán estar localizados en zonas próximas al poblado. No tiene que ser tan lejos, o sea, lo más que uno tiene que buscar la fuente más cerquita, más cerca. Eso influye mucho a la economía. Por ejemplo, si uno encuentra la fuente más lejos, pues también el proyecto va a ser un poquito más costoso. Entonces, hay que ser más próximo al poblado. Esas son recomendaciones que hacen la norma, pues. Las recomendaciones no es tan exigido. Ok, ¿qué es lo que dice la norma en el numeral 8.4.1? Con referente a clase de tanque de almacenamiento. Dice en el inciso A, mampostería. Bueno, aquí dice inciso A, inciso A, inciso A, pero inciso A, B y C. En el folleto, en la presentación, en PDF, eso va a estar rectificado. O está rectificado ya. Entonces, para que no lo tomen mal, ¿no? Factor de edición. Entonces, dice que es de mampostería. Después viene hormigón armado, después de acero, ¿no? Eso sería con respecto a los tipos o clases de tanque. Mampostería, hormigón armado y acero. Tres tipos o tres clases de tanque que existe. ¿Ok? En caso de tipo de tanque, dice que es el tanque sobre suelo que normalmente se utiliza cuando la topografía del lugar es irregular o cuando la fuente está en un determinado lugar, ¿no? Entonces, esas construcciones se realizará en lugares donde se utilizará por gravedad, ¿no? Entonces, eso sería al respecto. ¿Qué otra cosa más sobre el tanque de suelo? Pues más adelante nosotros vamos a ver algunas imágenes. Ok, aquí pone algunas recomendaciones técnicas que se debe tomar en cuenta al construir lo que son los tanques, más que todo sobre la tubería, succión, ¿no? Inducción y succión, sobre las válvulas que tiene que poner, y lo que es la losa de concreto. La losa de concreto específicamente es cuando es en tanque bajo suelo, entonces, o sobre suelo,
Entonces, la losa tiene que ser tan impermeable, ¿no? No obstante, también las construcciones de muros de reacción es por que puede haber falla y pues de demasiado presión y vibración por la velocidad que tiene el agua. Entonces es muy importante la construcción de tu muros de reacciones y cosas así. Más que todo es eso, con respecto a los accesorios, con respecto a las válvulas de pase y esas partes que nos dice pues, de manera resumida. Entonces, aquí ustedes están viendo el tipo de tanque, clase y tipo de tanque. Entonces ahí está tanque sobre suelo. Entonces ahí ustedes están viendo que específicamente como dice que es lo que es la parte del metálico de acero, igual a como están viendo está sobre suelo, aquí también está sobre suelo y aquí también está sobre suelo. Entonces están viendo de que son tres tipos, ¿no? Pero específicamente sobre suelo. Si ustedes están viendo, generalmente la norma dice claramente que la altura en esta parte del tanque no tiene que pasar a 3 metros. Eso tiene que respetarlo. Aquí tiene que ser máximo 3 metros. En caso de tanque de acero, ya eso ya varía. Pero cuando estamos hablando de mampostería, reforzado y armado, la norma es bien claro, muchachos, no se confundan. Tiene que ser máximo 3 metros. Máximo 3 metros. Generalmente en todos los proyectos, pues igual, y los tanques de mampostería reforzado, que yo he visto, pues generalmente no pasa de los 3 metros. Pues, ¿por qué? Porque la norma dice. Pero en caso de tanque de acero sobre suelo, entonces ya eso ya es muy diferente. Ok, el otro tipo de tanque es el tanque elevado. El tanque elevado se utiliza mucho cuando cuando la topografía es muy plana. En los términos comunales le dicen terrenos llanos, ¿no? Entonces se utilizará tanque de almacenamiento elevado o tanque de torrete o tanque de torre o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, este tipo de tanque. Ok, este tanque, pues yo si no me equivoco, está aquí en Managua en uno de los hospitales de referencia nacional. Entonces, este tanque es de acero, que es lo que nos decía que por aquí entra el agua y llega, y luego aquí en la parte céntrica el agua por aquí sale, ¿no? Ok, también está su estructura. Su estructura tiene una base, me imagino que esto es para una capacidad de 150, 400 toneladas más o menos. Teóricamente, viéndolo así, si hubiese tenido aquí la capacidad de galones, pues yo calcularía así mentalmente de cuántas toneladas. Pero como no lo miro, pues tentativamente puedo decir que es de 400 toneladas de capacidad, que va directamente la carga en el suelo. Aparte de eso, también pues dice que en las tuberías de entrada de agua tiene que haber una losa. Aquí hay una losa, si ustedes están viendo una losa. Y aquí por aquí está una losa. No se ve, pero debe estar esto porque el agua viene a presión. Entonces, como ahí ya cambia en codo, entonces ahí por ley tiene que hacer un muro.
un muro de reacción, pero ese muro de reacción pues está sobre el nivel de terreno natural, pues es aceptable, pues. Pero aparte de eso también las protecciones de seguridad que debe tener, como es la escalera y su barandal que debe tener aquí y que ahí se muestra. Esto con respecto a lo que es torre o tanque de almacenamiento elevado. Esto se utiliza mucho cuando, cuando la topografía es irregular. Este tipo de proyecto se llama proyecto MAVE, mini acueducto por bombeo eléctrico. O sea que seguro que por ahí hay un bomba hidroneumático. Esa bomba hidroneumático, por ahí seguro que está la caseta y esa bomba impulsa el agua y lo llena estos tanques, ¿no? Y de acuerdo a estos tanques va el agua en el lugar donde se requiere por gravedad. Ok, entonces, este proyecto exclusivamente cuando es proyecto identificado por MAVE, ¿no? Mini acueducto por bombeo eléctrico. Siguiendo la presentación, pues también tenemos tipo de cisterna o captación manantial. Cuando estamos hablando de captación manantial, el manantial hay este tipo de proyecto puede ser manantial sobre suelo y también captación manantial también directamente del cielo. Entonces, este proyecto o este tipo de tanque es tipo cisterna, a como están viendo, una base tremendo, aproximadamente de 50 centímetros, 50 centímetros del nivel de terreno natural. Y es de concreto, ¿no? Es de concreto y pues como ustedes están viendo tienen su bajante, tiene este canal PVC aquí de 4x4 y aquí tiene sus bajantes y accesorios. El agua llega directamente ahí. Aparte de eso también aquí está una letrina, pues es un proyecto de seguro de una ONG, este es fuente de una ONG que pudimos obtener esta imagen y poder auxiliar los tipos de proyectos o tipo de fuente que nosotros aplicamos en nuestro país. Bueno, una vez que tenemos o ya hemos conocido lo que es el tipo de clase, tipo de tanques, entonces vamos a estudiar un poco sobre cómo sacar volúmenes. Tomando en cuenta que ustedes ya conocen hasta la fecha y ya hemos hablado 2 veces en el primer encuentro, igual en el segundo encuentro, ya hemos estudiado sobre los métodos, ¿no? Los métodos, método geométrico y método de saturación. Tomando en cuenta que este ejemplo lo vamos a hacer del método de saturación, entonces vamos a suponer que en una comarca hay, vamos a suponer que en una comarca hay 376 viviendas y en cada vivienda, según el reglamento, dice que hay que calcular por 6 personas. Si nosotros multiplicamos estos dos nos dará que la población es de 2256. Esta presentación, muchachos, yo ya les di en la presentación anterior, pero yo voy a llevar estas clases con la secuencia de las presentaciones para que no podamos perderlo. Ok, entonces vamos a decir que la población es de 2256 habitantes. Ok, ¿qué es lo que dice el reglamento para la dotación? Dice el reglamento que en una comunidad que es de 0 a 5.000 personas, aquí está, de 0 a 5.000 personas les asignaremos 20 galones. Y entonces aquí tenemos 20 galones. Ahora,
Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Consumo promedio diario. Consumo promedio diario total. Consumo promedio día y consumo promedio hora. Ok, entonces, dentro de eso, nosotros tenemos que multiplicar 2256 por 20. Eso nos dará un valor de 45.120 galones diarios. Ok, aquí está la fórmula para obtener consumo promedio diario. Entonces será PS, que es población a servir, por dotación. Ok, ahí está la fórmula, no es para perderse, muchachos. Tan sencillo, tan claro. Acuérdense que para hacer este problemita, solamente para hacer eso cuesta $300. Solamente presentar esto. $300 lo más. Aquí estoy presentando ya $300. Ok, entonces, una vez que multiplicamos nos da 45.120. Ok, anteriormente estuvimos leyendo sobre los porcentajes. O sea, eso sería como volúmenes de agua extra que tenemos que hacer. Ok, entonces, pero vamos a multiplicar según el reglamento. En el reglamento aparece también que el consumo promedio diario total multiplicaremos por un factor de 1.2. Entonces nos da 54.144 galones. En consumo máximo día, ese es el factor para el tamaño del tanque. Aquí está. Y este es el factor de pérdida de carga. Entonces, esto está aquí. Pero entonces, como nosotros estamos aplicando método de saturación, entonces quiere decir de que la tasa de crecimiento en esa comuna, en ese lugar, en esa comarca es nula. No, la gente, no hay mucho nacimiento. Entonces, como no hay mucho nacimiento, se utilizará este valor, el valor de consumo promedio diario total. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es nula. Entonces, véanlo bien, se utilizará consumo promedio diario total. Por tanto, eso será de 54.144 galones día. Eso es lo que se necesitará para abastecer a 2.256 personas en un día. Ok, ahora, como ya tenemos la cantidad de galón, entonces vamos a calcular el volumen de agua que hay ahí o que se requiere. O sea, tenemos que convertir ese galón de 54.000 en volumen. Por tanto, tenemos, y es la última presentación, tenemos, como le dije, 54.000. Aquí está la ecuación. Espera un momento, aquí está la ecuación para determinar el volumen. Entonces tenemos 54.144 por 0.4 entre 264.2. Esto nos va a dar un volumen de 81.97 metros cúbicos de agua. ¿Ok? ¿De dónde salió este 264? O sea, en un metro cúbico, ahí como estamos cubicando, ¿ok? Como estamos cubicando, tenemos que dividirlo entre 264.2. O sea, en un metro, este 264, ¿cómo lo tuvimos que sacarlo?
En un metro cúbico hay 1000 litros. Y si nosotros lo dividimos entre 3.785, porque un galón tiene 3.785 litros, entonces aquí ya tenemos en un metro cúbico hay 264.2. Entonces, con eso nosotros lo vamos a dividirlo y nos da un resultado de 81.97 metros cúbicos de agua. Ahora, con esta información nosotros vamos a sacar el diámetro de nuestra tubería. Ok, esta es la fórmula para determinar el diámetro de la tubería. Por tanto, siempre permanece 4, lo multiplicamos por el volumen total, que es 81.97. Esto lo dividimos entre pi, todo elevado a 0.33, porque aquí nosotros lo estamos dividiendo, este un tercio, y entonces 0.33, y nos dará que el diámetro de del tanque es de 4.64 metros. Eso con respecto al reservorio que nosotros aplicamos de 1.2%. Ahí ya sería que si nosotros lo vamos a dejar en 5 metros, ya depende de nosotros, pero con 4.64 podemos continuar con eso sin tener problema de agua, ¿no? Porque tenemos 1.2% de reservorio, o sea, el 12%. Ok, entonces aquí yo quiero presentarle algo con respecto a con respecto al tanque de con respecto al tanque de mampostería. Entonces lo que sí, eso ya depende de ustedes cómo lo van a hacer. Pero lo único que aquí tiene que respetarlo, estimados estudiantados, es la altura. Aquí ustedes tienen que respetar la altura. Es lo único que yo les pido. ¿Ok? Hay que respetar a veces, hay que respetar la norma, porque ahí si la norma dice eso, hay que respetarlo. Entonces, la altura hay que respetarlo. El resto ustedes lo pueden poner de esta manera. Por lo menos yo tomé la decisión de hacerlo de 4.8 por 5.8, pero eso sería dentro, ¿ok? Adentro. Eso no incluye el espesor de, eso no incluye el espesor de la pila. Eso solamente incluye dentro. Por tanto, no va a ser 4.8, sino que sería como de 5.4. Aquí está, sí. 30 en un lado, 30 en otro lado, entonces sería 5.4 y 6.4. Entonces, eso sería, muchachos, con respecto a la clase del día de hoy. Ahora ustedes ya manejan cómo sacar la capacidad del tanque, qué tanque, el tamaño que necesitamos conocer. Ahora, en el próximo encuentro vamos a estudiar un poco sobre lo que es cómo calcular el diámetro de la tubería y sobre lo que son las presiones que debe tener en las tuberías según el reglamento. Entonces, hasta ahí sería por el día de hoy. Muchas gracias y que tenga buen día.